Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Aicoa, mi nombre es Topacio. Soy de Hecho Patisserie y nosotros somos una pastelería que realiza lo que sería la pastelería de vanguardia. Y el día de hoy vamos a realizar nuestros deliciosos brownies, o sea que van a saber todos nuestros secretos, así que tomen nota, vayan rápido y agarren sus lápices y sus cuadernos y les vamos a enseñar cómo realizar este brownie delicioso. Así que si ya tienen todo, empezamos. Lo que vamos a necesitar primeramente es chocolate. En este caso yo voy a utilizar chocolate 70% cacao. En este caso quiero explicarles algo muy importante, que es lo siguiente. Nosotros utilizamos lo que sería el chocolate real, no utilizamos baño de repostería. Por favor, tomen nota de eso, siempre chocolate real. El chocolate real está compuesto de lo que sería manteca de cacao, pasta de cacao y azúcar. Si tiene alguna otra grasa que dice grasas hidrogenadas, entonces no es el chocolate real. Entonces, para que el brownie le salga súper bien, utilicen este chocolate. También vamos a utilizar lo que sería manteca de leche, no margarina, nunca margarina, manteca de leche. Vamos a utilizar cacao en polvo, ¿sí? También vamos a utilizar harina, huevos, azúcar orgánica, en este caso nosotros utilizamos, que le da más humedad y es mucho más saludable, ¿verdad? Y también utilizamos algo muy especial, que es una jalea de café y lo que sería, para darle el toque final, sal de mar. Para poder empezar tienen que conseguirse un bol. En este caso yo utilizo el 20 por 20, donde me salen 6 porciones, ¿verdad? Tienen que tener una varilla y la espátula. Y vamos a comenzar. Primeramente vamos a empezar llevando a derretir el chocolate y le vamos a agregar la manteca. Tenemos el azúcar, vamos a verter en nuestro molde, nuestro bol, ¿sí? Y tenemos 3 huevos. Esto es muy importante también, que nuestros huevos, cuando vamos a romper, lo hagamos en un bol separadito por cualquier cosa, para que no nos salga feo el huevo y nos dañe toda la preparación, ¿sí? Bueno, entonces tenemos aquí el azúcar y el huevo, y lo que vamos a hacer es batir. ¿Saben? El famoso brownie que tiene la costrita. Todos queremos comer ese brownie que tiene una costrita deliciosa arriba y en el medio es bien húmedo. Bueno, el secreto está en que podamos batir súper bien esto y generemos un poco de espuma. Bueno, aquí tenemos lo que les había explicado, se formó como una espumita, ya tenemos el chocolate derretido con la manteca. Entonces esto vamos a verter todo aquí en el bol. Como les dije, nosotros usamos chocolate 70% cacao, ustedes pueden usar uno de porcentaje 55 o el que quieran, pero siempre chocolate. Esto vamos a revolver tratando de no quitarle la espumita, ¿sí? Con movimientos envolventes hasta mezclar todo. Aquí ahora vamos a agregarle el ingrediente estrella, que es lo que sería la jaleita de café, y aquí también tengo una cucharadita de vainilla, cualquier vainilla, ¿verdad?, que pueden utilizar. Entonces este le agregamos también a nuestra preparación, le va a dar un sabor delicioso a nuestro brownie y seguimos mezclando con movimientos envolventes siempre. Y ahora vamos a agregarle los secos. Primeramente vamos a agregarle lo que sería la harina 4 ceros, ¿sí? Vamos a tamizar para que no se queden grumos. Nunca tiren sus polvitos o sus secos
sin tamizar, siempre pasando por un colador para que no se le quede en grumo, ¿sí? Que vamos a ayudarle un poquitito a este para que no queden grumitos en su brownie. Esta receta es súper sencilla, pero tiene sus secretos. Ya se habrán dado cuenta los que ya intentaron hacer en sus casas que el brownie muchas veces no le queda húmedo, no le queda crujiente por fuera, y ahora le vamos a mostrar que sí es posible. Vamos a mezclar muy bien. Cuando ya no quede nada, se fijan si no quedó ningún grumito. Y aquí tienen el molde 20 por 20 en donde vamos a verter, miren lo que es esto. Vamos a verter todo en nuestro molde. Siempre traten de usar una espátula miserable para que puedan quitar todo el excedente, no quede nada. Miserable luego se llama para que justamente no deje nada. Ahí está. Vertemos todo en el bol y le agregamos la sal. Esto podemos agregarle también en el bol o también aquí, ¿verdad? No cambia lo que sería el resultado. Yo le agregué aquí porque muchas veces al mezclar la sal ya se disuelve y la idea es que la sal no se disuelva tanto para que le dé ese toque de sabor. La sal lo que hace es despertar más los sabores. Entonces así. Y ahora lo vamos a llevar al horno a 170 grados si es un horno profesional o un horno semi-industrial, y los llevan por 27 minutos nada más. Si se dan cuenta que su horno no es tan caliente, entonces pueden ponerlo a 180 grados y dejarle 30 minutos. La prueba para saber si el brownie ya está cocinado normalmente es moverlo. Cuando ya está durito, entonces quiere decir que ya está listo. Y con esto terminamos entonces nuestro delicioso brownie. En un momento les voy a mostrar cómo quedó esta delicia. Bueno chicos, ahora ya tenemos listo los brownies, quedan así, ven que está durito, entonces así tiene que quedar. Esto hay que dejarlo enfriar más o menos media hora como para poder desmoldar, porque si no se les va a romper, se les va a hacer un despelote con los brownies. Entonces ahora vamos a quitar del molde, tiene que estar así en esta textura, un poco durita, y mira, sale perfecto. Y lo que hacemos es quitarle todo el papel y vamos a cortar. ¿Ven cómo lo puedo sostener? Esto es porque lo dejé reposar. O pueden meterlo en el congelador o en la heladera. Si lo meten en el congelador, no lo dejen por mucho tiempo. Yo voy a utilizar esta espátula que sirve para templar el chocolate y una regla para poder cortar. Entonces vamos a hacerlo 6 centímetros y medio sería nuestro corte. Vamos a hacer 6 centímetros y medio por 3. Y luego 10 centímetros en el medio. Como es de 20 por 20 nuestro molde, entonces en el medio mismo 10 centímetros, como para que nos salga de esta manera 6 pedazos. Ahí. Miren lo que es estos brownies. Entonces vamos a colocar aquí para que ustedes puedan mirar el brownie de tus sueños. Así, bien húmedo por dentro y crujiente por fuera. Ecchoa es el dios del cacao de los mayas
Y nosotros elegimos ese nombre porque, como dije, nuestro enfoque es el chocolate. Bueno, en realidad hacemos distintos tipos de pastelería. Hacemos lo que sería los postres de góndola, postres de vitrina y también la chocolatería, que son distintos dentro del mismo mundo de la pastelería. El emprendimiento empezó con Facu cuando éramos novios y, como dije, él empezó a estudiar gastronomía y él me empezaba a llevar unos postres en casa y a mí me encantaba. Y yo le dije, bueno, esto tenemos que vender. En ese entonces no teníamos un capital como para poder empezar una pastelería, o sea, montar la pastelería y ya. Entonces yo le dije, bueno, vamos a vender en la calle. Y empezamos a vender en la calle, empezamos a vender budín inglés. Él no estaba contento con eso porque él quería hacer otro tipo de pastelería. Pero yo le dije, bueno, con algo se empieza y con eso nos compramos las cosas y vamos haciendo un juego de cintura y vamos a ir avanzando. Y así empezamos vendiendo en la calle, todos nos conocían, compraban nuestro budín inglés que era delicioso, súper premium, ¿verdad? Pero vendíamos en la calle. Y así después empezamos a hacer los alfajores, pequeñas cositas que les gustan y conocen los paraguayos. Y de a poco vamos metiendo también otras cosas y queremos seguir incursionando en lo que sería la pastelería de vanguardia. Nosotros tenemos los productos ahora mismo en La Anunciata y también en La Marchante, en las dos sucursales. También tenemos en una heladería que se llama Avanzap y allí pueden conseguir, si pueden buscar en la página o nos contactan directamente a nosotros en @ekpatiserie, ¿verdad? Y en el Instagram o Facebook. Y nosotros hacemos envíos. Y lo del maridaje experience fue que nació hace poco con una sommelier. Nosotros nos juntamos con una sommelier que se llama Sandra Versa y dijimos, vamos a hacer una caja de maridaje donde podamos presentar al público una manera de realizar una experiencia en su casa. Tenés 16 bombones divididos en 4 sabores y un vino de altura que fue electo, o sea, fue ella la que eligió. Hicimos todo un proceso de cata para ver si eso maridaba. Porque, ¿qué significa? Una cosa es la cata y otra cosa es el maridaje. El maridaje sería cuando combinan los sabores. O sea, y tenemos un manual de cata en donde puedes seguir las instrucciones y hacer esa experiencia hasta con 4 personas. Bueno, hasta aquí nuestra receta del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos seguido hasta aquí. Esperemos que puedan realizar en su casa este delicioso brownie que, como ven, así es el sueño de todos, que nos salga el brownie con la costrita por arriba y bien húmedo por dentro. También pueden seguirnos en la página de EK Patisserie para hacernos cualquier consulta. Nosotros estamos para quitarle las dudas de cualquier cosa, pero tienen que hacerlo en su casa y contarme después qué tal. Muchísimas gracias y hasta luego.